Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 15 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema par diferencial MOSFET. Comencemos. La mayoría de principios estudiados para el par diferencial BJT que ya vimos anteriormente aplican en este mismo caso, por lo que trataremos el tema de una forma un poco más rápida. Entonces continuaremos asumiendo simetría en los transistores. Primeramente, hagamos un análisis cualitativo. En esta figura se muestra el par diferencial MOSFET con sus entradas conectadas a una tensión en modo común USM. Veamos que no tenemos una entrada variante, sino que vamos a tener una entrada constante, que en este caso va a ser la tensión de modo común. Y de esta manera vamos a tener que la corriente de drenador 1 va a ser igual a la corriente de drenador 2, que igual va a ser igual a la corriente de cola y SS entre 2. Y de esa manera las tensiones de salida VOUT1, que bueno, en este caso aquí están marcadas como X y Y, pero bueno, podemos sacarlas por acá. Que esto va a ser VOUT1 y esta por acá va a ser VOUT2. Y de esta manera ambas salidas van a ser iguales. VOUT1 va a ser igual a VOUT2, que va a ser igual a VDD, la tensión de alimentación, menos RD, la resistencia de drenaje, por corriente de cola entre 2. Vean que esto implica que una entrada diferencial de 0 va a dar una salida diferencial también igual a 0. Cuando se tiene solamente el modo común, que es esta entrada constante, la salida será VDD menos RD por IS entre 2. Y en este caso también podríamos calcular la tensión de sobrecarga en equilibrio, que en inglés se le va a llamar Equilibrium Overdrive Voltage. De los transistores M1 y M2, de esta manera. Asumiendo que lambda va a ser igual a 0, y de la corriente de drenador va a ser 1 medio, mu sub n, Cox, W entre L, por VGS menos VTH al cuadrado. Cada dispositivo tiene una corriente de I sub SS medios, la corriente de cola entre 2. Entonces, para cada dispositivo vamos a tener que VGS menos VTH de equilibrio va a ser igual a la raíz de la corriente cola I sub SS entre mu sub n Cox W entre L. Y esta va a ser la tensión de equilibrio de sobrecarga. Que veamos entonces que un cambio en la tensión de modo común VSM no altera las corrientes de drenaje, la 1 y la 2, que va a ser la mitad de la corriente de cola, con lo que la tensión de salida VOUT1 y VOUT2 van a permanecer sin cambio. Con esto, idealmente, el circuito va a rechazar cualquier variación en modo común. Nuevamente, esto en la práctica no es exactamente así, siempre se va a lograr colar algún valor en la salida, pero idealmente vemos que esta configuración pues rechaza el modo común. Ahora evaluemos qué sucede cuando tenemos entradas diferenciales grandes. Refirámonos a esta imagen acá. Si Vin1 está muy por encima de Vin2, y vean que aquí estamos referenciándolo, bueno, al menos en el circuito se coloca el transistor M1 un poco más arriba que el transistor M2 para indicar que en este caso Vin1 va a ser mayor a Vin2. Cuando esto sucede, veamos que M1 porta toda la corriente de cola y justamente el transistor M2 se va a abrir. Con esto tenemos que VOUT1
va a ser igual a VDD menos RD por la corriente de cola I sub SS. Y Vout va a ser igual a VDD. El caso contrario es igual, donde tenemos que la tensión de entrada Vin2 por este lado, Vin2 va a ser mayor a Vin1, y tenemos justamente el caso contrario donde la tensión de salida 2 va a ser este valor, VDD menos RD por ISS, y más bien por este lado vamos a tener VDD, justamente porque el transistor del lado izquierdo se abre, ya por acá no pasa corriente, y justamente tenemos toda la tensión de la fuente en este punto. Entonces vean que sucede, bueno, un efecto inverso cuando la tensión de entrada por este lado es más alta, la tensión de salida por este lado va a ser más baja. Justamente podemos verlo en estas gráficas para una diferencia de tensión en la entrada VIN1 menos VIN2, que va a ser, bueno, más positiva, significa que VIN1 va a ser más grande que VIN2. Vean que la corriente en el drenador 2, que es por este lado derecho, va a tender a 0, y la corriente en el drenador 1 va a tender a la corriente de cola ISS. Que lo mismo pasa con las tensiones. Veamos que para una entrada diferencial muy alta y positiva, VY, que va a ser en este caso este nodo, que podemos ponerle, bueno, también Vout 2, y este por acá, X va a ser Vout 1. Para entradas diferenciales positivas muy grandes, justamente Vout 2 va a tender a VDD por acá, y Vx o Vout 1 va a tender a VDD menos RD por IS. Y vemos de esta manera que el circuito, bueno, efectivamente parte la corriente de cola y SS entre ambas ramas, produciendo una salida diferencial ante una entrada diferencial. Que ahora evaluemos qué pasa ante pequeñas diferencias de entrada, que fijémonos en este nodo marcado como P. Aquí vamos a tener una tensión VP. Ante entradas relativamente pequeñas, esta tensión VP se va a mantener constante. Entonces vamos a tener que delta I de 1, o sea, el cambio en la corriente de drenador 1 por el lado izquierdo, va a ser igual a Gm por delta V, donde delta V es el pequeño cambio que vamos a tener con respecto a la tensión de modo común, que bueno, es, valga la redundancia, es común a ambas entradas. Y si por el lado izquierdo tengo más delta V, remitiéndonos a la definición de, bueno, de lo que es una señal diferencial, un cambio positivo por este lado me tiene que dar un cambio negativo por este otro. Entonces, delta corriente de drenador 2 va a ser menos Gm delta V. Entonces, de esta manera, el cambio en Vout 1 menos el cambio en Vout 2 va a ser igual a menos 2 Gm RD por delta V. Y la ganancia de tensión diferencial quedaría como AV igual a menos Gm RD, que es básicamente la misma ganancia de la etapa sencilla. Ok, ahora hagamos un análisis de gran señal. Tenemos aquí el circuito, tenemos la fuente de la corriente de cola, que ahorita, bueno, no estamos diciendo cómo se implementa. Bueno, ya a lo que hemos visto ya en aplicaciones anteriores u otras topologías, esa fuente de corriente tenemos que, bueno, generarla con algún transistor adicionalmente. Vamos a tener el transistor M1 y M2 con sus respectivas tensiones de entrada VIN1 y VIN2. Y en sus nodos del drenador vamos a tener la tensión de salida 1 y la tensión de salida 2. La diferencia de estas dos salidas va a ser Vout justamente. Y tenemos las resistencias de drenador conectado a la alimentación VDD. La tensión de salida está por Vout, va a ser igual a Vout 1 menos Vout 2 con Vout 1, que va a ser igual a VDD menos RD I de 1, y Vout 2 va a ser igual a VDD menos RD por I de
2. Aquí me faltó un sub d por este lado. Con esto, al restar estos dos valores, bueno, vamos a tener que Vout va a ser igual a menos RD por la diferencia de tensiones en el drenador. O bien, la diferencia de I de 1 menos I de 2. Que recordemos que ese es el nodo P, el que está acá. Ahora hagamos una ley de tensión de Kirchhoff alrededor de este nodo. Vean que podemos hacerlo por el lado izquierdo o por el lado derecho. Podemos tener dos formas. Entonces, vamos a tener que Vin1 menos Vgs1 va a ser igual a Vp. Eso es por el lado izquierdo. Y por el lado derecho vamos a tener que Vp va a ser igual a Vin2 menos Vgs2. Que recordemos que I de 1 más I de 2, o sea, la corriente en ambas ramas, esta suma me va a dar la corriente de cola y SS. Y recordemos esto por acá. La corriente de saturación del MOSFET está por I sub D va a ser igual a un medio de mu sub n Cox W entre L por VGS menos VTH cuadrado. Y al despejar VGS vamos a tener la siguiente expresión. VGS va a ser igual a VTH más la raíz cuadrada de, abajo vamos a tener mu sub n Cox por W entre L, y arriba vamos a tener 2ID. Y ahora encerremos este valor. Podemos decir que K, o podemos resumir esas constantes mu sub n por Cox W entre L, podemos resumirlo ahí en K. Que de hecho, bueno, vamos a utilizarlo en todo este tratamiento que vamos a hacer justamente ahorita. Al sustituir en la ley de tensiones de Kirchhoff que hicimos anteriormente, que vean que vamos a despejar VGS, bueno, vamos a más bien a sustituir VGS, este valor que está por acá, de lo que encontramos por acá. Y vean que aquí, bueno, esto es en general y vamos a referenciar, bueno, cada una a cada lado con respecto a una corriente de drenador 1 o 2. Ahora, al sustituir esta tensión VGS en la ley de tensión de Kirchhoff que hicimos más arriba, vamos a tener que Vin1 menos VTH más raíz de 2 I de 1, la corriente del drenador 1, dividido entre K, la constante que dijimos aquí por este lado. Esto va a ser igual a Vp, que va a ser igual a Vin2 menos VTH más raíz de 2 I de 2 entre K. Y vamos a tener esto por acá. Que vean que, bueno, si los transistores son iguales, vamos a tener el mismo VTH. Vean que tenemos menos VTH por este lado, menos VTH por este otro lado. Podemos cancelarlo y podemos pasar, bueno, restar Vin2 al lado izquierdo. Nos va a quedar Vin1 menos Vin2. Esto va a ser igual a, que vean que podemos pasar, bueno, este valor al lado derecho. Que veamos que este signo menos tenemos que agregarlo acá. Y justamente al pasarlo al lado derecho vamos a tener el signo positivo. Entonces nos va a quedar que aquí podemos hacer raíz de 2 entre K, o sea, sacar esto a factor común. Y vamos a tener por aquí dos raíces. La raíz de I de 1 menos la raíz de I de 2. Que vean que estos dos términos, bueno, raíz de 2 entre K multiplica la raíz de I de 1, que lo podemos sacar a factor común. Ahora lo que vamos a hacer es elevar ambos términos al cuadrado. Que de esta manera, por el lado izquierdo vamos a tener Vin1 menos Vin2 al cuadrado va a ser igual a 2 entre K. Eliminamos la raíz. Y bueno, aquí tenemos una fórmula notable. Entonces esto va a ser raíz de I de 1 al cuadrado, que nos va a dar I de 1. Menos dos veces la multiplicación de ambos, que va a ser menos la raíz de, podemos, bueno, ingresar ambos adentro, la raíz de I de 1 por I de 2 más raíz de I de 2 al cuadrado, que nos va a dar I de 2. Que nos va a quedar este término. Entonces, bueno, en este punto es necesario, o hacia donde vamos es
encontrar una expresión y de 1 menos y de 2. Y vean que aquí, bueno, incluso esto podemos reordenarlo un poco distinto. Más bien podemos poner estos dos términos juntos por acá y este restando por acá. Y que es justamente I de 1 más I de 2. Esto es la corriente de cola, ISS. Entonces, bueno, por este lado vamos a tener que esto es igual a 2 entre K por ISS menos 2 raíz de I de 1 por I de 2. Entonces ahorita lo que necesitamos es despejar justamente esta raíz. Pasamos, bueno, el K a multiplicar. Entonces con esto vamos a tener K por Vin 1 menos Vin 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 veces ISS menos 4 veces la raíz de I de 1 por I de 2. Ahora, bueno, pasando o despejando esta raíz, nos va a quedar 4 raíz de esta multiplicación de I de 1 por I de 2. Esto va a ser igual a 2 veces ISS, la corriente de cola, menos K por la diferencia de tensiones de entrada al cuadrado, Vin 1 menos Vin 2 al cuadrado. Teniendo esto, elevamos al cuadrado ambos términos, bueno, o ambos lados. Esto por este lado nos va a dar 16 I de 1 por I de 2, que esto va a ser igual a 2 veces la corriente de cola menos K por la diferencia de tensiones de entrada al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y aquí podemos decir que la corriente I de 2 va a ser igual a la corriente de cola menos la corriente I de 1. Y de esta manera vamos a tener 16 I de 1 por ISS menos I de 1 va a ser igual a, bueno, todo este término que tenemos acá, podemos copiarlo. Y podemos distribuir este término 16I de 1 al cuadrado menos 16I. Ok, ahora podemos distribuir este término 16I de 1 con esto por acá y pasarlo, bueno, podemos pasarlo al lado derecho o pasar esto al lado izquierdo, igualarlo a 0, con lo que nos va a quedar 16I de 1 al cuadrado menos 16 ISS por I de 1 más este término que aparece por acá. Y vamos a copiarlo también. Esto va a ser igual a 0. Entonces vean que aquí tenemos una forma de una ecuación cuadrática donde, bueno, en términos de la variable I de 1, entonces vean que de acá podemos sacar que A va a ser igual a 16. Por acá vamos a sacar que B es igual a menos 16 ISS. Y todo esto por acá va a ser C. Entonces, bueno, todo este término que está aquí al cuadrado va a ser C. Y solucionando por discriminante, o tal vez utilizando algún software que nos permita, bueno, y existen, que nos permitan pues resolver esta ecuación utilizando I de 1 como variable. Esto nos va a dar que I de 1 va a ser igual a ISS más menos un cuarto raíz de 4 ISS cuadrado menos K, que multiplica a la diferencia de entradas Vin 1 y Vin 2 al cuadrado menos 2 ISS, y todo esto al cuadrado. Bueno, veamos que aquí solamente el término que suma nos va a generar una solución válida. Entonces vamos a usar el que suma, el que resta no lo vamos a utilizar. De esta manera nos da que I de 1 va a ser igual a ISS medios más Vin 1 menos Vin 2 entre 4 multiplicado por la raíz de K
que multiplica a 4ISS menos K por la diferencia de entradas VIN 1 menos VIN 2 al cuadrado, esto por acá. Y por simetría vamos a tener que la corriente I de 2 va a ser igual a ISS entre 2 más VIN 2 menos VIN 1. Y vean que aquí las tensiones están invertidas. Por la raíz de 4 que multiplica, bueno, la raíz de K por 4 ISS menos K que multiplica la diferencia, solamente que aquí es VIN 2 menos VIN 1 al cuadrado, aunque esta diferencia no importa que sea negativa, nos va a dar, bueno, positiva por este lado. Que vean que esta diferencia que sea negativa no nos va a generar un problema porque aquí tenemos esto al cuadrado, pero de este lado aquí afuera sí vamos a tener VIN 1 menos VIN 2, que vamos a tener estos dos resultados. Y al restar I de 1 menos I de 2, que era lo que andábamos buscando inicialmente, vamos a tener que esta diferencia de corrientes I de 1 menos I de 2 va a ser igual a 1/2 mu sub n Cox W entre L por la diferencia de tensiones VIN 1 menos VIN 2. Compactemos un poco estos términos por acá. Eso que multiplica a la raíz de 4 ISS entre mu sub n Cox por W entre L menos la diferencia de tensiones de entrada al cuadrado, que vean nuevamente aquí no importa, bueno, el orden, si es positivo o negativo nos va a dar positivo al elevarlo al cuadrado. Entonces, bueno, ya con esto llegamos a esta diferencia de corrientes. De esa ecuación podemos ver que efectivamente la diferencia I de 1 menos I de 2 puede llegar a ser 0. Y pongamos que I de 1 menos I de 2 puede llegar a ser 0 si VIN 1 menos VIN 2 es igual a 0. Que de la misma manera podemos tener que el interior de la raíz, bueno, nos puede dar pues un valor negativo. Que bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo entendemos? Implícito en el análisis viene que ambos transistores deben estar encendidos. Conforme el valor absoluto de la diferencia de tensiones de entrada aumenta, en algún punto M1 o M2 se va a apagar, lo que violaría estas ecuaciones. Pero es posible determinar la diferencia de entrada que pone a uno de los dos transistores al borde de la conducción, que justamente necesitamos encontrar cuál va a ser este límite donde alguno de los transistores está a punto de apagarse. Veámoslo de esta manera. Cuando M1 se aproxima al borde de conducción, su tensión de compuerta surtidor cae a un valor igual a VTH. Además, la tensión de compuerta surtidor de M2 debe ser suficientemente alta para acomodar la corriente de cola ISS. De esta manera vamos a tener que VGS1 va a ser igual a VTH. Nuevamente, esto cuando M1 se aproxima al borde de la conducción. Y adicionalmente vamos a tener que VGS2 va a ser igual a VTH más la raíz de 2 veces la corriente cola ISS entre mu sub n Cox por W entre L. De esta manera, el valor absoluto de la diferencia de las tensiones de entrada VIN 1 menos VIN 2 máxima, o sea, la diferencia máxima que podemos tener de diferencia de entrada va a ser igual a justamente esta raíz, 2 veces ISS, la corriente cola, entre mu sub n Cox por W entre L. Entonces, en este caso,
la magnitud de la diferencia de Vin 1 menos Vin 2 max, ¿qué va a representar? Esto justamente representa la diferencia en la entrada que pone a un transistor al borde de la conducción. O sea, no podemos tener diferencias de entrada arbitrariamente grandes. Vean que esa ecuación es válida solamente para entradas diferenciales menores, justamente para este valor. Y para esta entrada diferencial, justamente vamos a tener una corriente diferencial I de 1 menos I de 2, que va a ser igual a la corriente de cola, justamente. Y notemos adicionalmente que el valor absoluto de la diferencia en las entradas Vin 1 y Vin 2 max va a ser igual a raíz de 2 por VGS menos VTH de equilibrio. Con todo este análisis anterior podemos ver que el par MOS entrega toda la corriente de cola para una entrada diferencial máxima, que ya acabamos de encontrar el valor, mientras que para el BJT solo se aproxima a esa condición para una entrada diferencial finita. Que eso significa que la corriente I de 1 va a ser igual a 0, implica que la corriente I de 2 va a ser igual a un valor máximo y viceversa. Cuando la corriente I2 va a ser igual a 0, esto va a implicar que la corriente I de 1 va a ser igual a un valor máximo. De esta manera, podemos ver que delta Vin igual a Vin 1 menos Vin 2, el circuito se va a comportar de manera lineal para valores de delta Vin pequeños. Nuevamente vamos a tener un valor de diferencia de entrada límite o máxima. Y vamos a ver que se hace completamente no lineal para delta Vin mayor a delta Vin max, justamente. Es decir, delta Vin max nos va a servir como el límite absoluto para que los niveles de entrada diferencial tengan un efecto en la salida, o sea, tengamos una linealidad. Vean justamente en este gráfico, bueno, aquí podemos ver el comportamiento de las corrientes de drenador 1 y de drenador 2 para una entrada diferencial. Por aquí vamos a tener marcado justamente los valores de diferencia de tensión de entrada máximo y mínimo por acá. Y para cada uno, cuando la entrada es suficientemente, la diferencia es suficientemente positiva, vamos a tener que la corriente en el drenador 1 va a tender a la corriente ISS y al contrario, la corriente en el drenador 2 va a tender a 0. El transistor se va a abrir y justamente, en medio de estos dos límites de delta Vin max negativo y positivo, justamente vamos a tener una región relativamente lineal donde va a operar el amplificador. Bueno, justamente aquí ya llegando un poquito al límite, ya se empieza a saturar. Bueno, en el sentido saturar de llegar a un valor máximo o constante y que ahí ya no se mueva. Entonces, vean que incluso tenemos aquí algún pequeño rango donde ya se empieza a perder esa linealidad. Bueno, vean que esta es para la corriente y esta otra es para la tensión. Pero bueno, en ambas vamos a tener justamente esta región lineal de la que estábamos hablando. Y ya fuera de ella, incluso llegando a los límites, ya este amplificador no se va a comportar de manera lineal. Ahora, para ir finalizando la lección de hoy, hagamos el análisis de pequeña señal del amplificador diferencial MOSFET.
Para el análisis de pequeña señal vamos a considerar pequeño a entradas diferenciales que van a estar dadas, bueno, por magnitud o valor absoluto de delta Vin 1 menos delta Vin 2, mucho menor a, vamos a tener mu sub n Cox W entre L abajo, y arriba vamos a tener 4S y S. Que cualquier diferencia menor a este valor, pues lo vamos a considerar como una entrada pequeña. Y nos va a servir justamente para el análisis de pequeña señal. Que de esta manera la diferencia entre I de 1 menos I de 2 se va a aproximar a un medio mu sub n Cox W entre L por la diferencia de tensiones de entrada Vin 1 menos Vin 2 por la raíz de 4S y SS, la corriente de cola, entre la constante K, que en este caso va a ser mu sub n Cox por W entre L. Y vamos a poder aproximar esta diferencia I de 1 menos I de 2. Esto va a ser, bueno, aproximado, más bien, aproximado a Vin 1 menos Vin 2, que multiplica a la raíz de mu sub n Cox W entre L por ISS. Vean que aquí estamos ingresando justamente estos dos valores al cuadrado por acá. Entonces vamos a tener un cuarto que se cancela con 4 y este mu sub n Cox W entre L va a entrar aquí al cuadrado, se va a cancelar con el de abajo y nos va a quedar únicamente arriba mu sub n Cox W entre L por la corriente de cola ISS. Entonces de esta manera vamos a aproximar el valor de la diferencia de las corrientes de drenador 1 menos la corriente de drenador 2. Y para estos valores el circuito opera de manera lineal. Que ahora veamos el modelo de pequeña señal, justamente tomando en cuenta que, bueno, lambda va a ser igual a 0, o sea, no vamos a tener el efecto de modulación de largo de canal. Ok, para el modelo de pequeña señal vamos a bueno, cambiar aquí un par de nombres con respecto, bueno, a lo que usa el Razavi, que le pone V1 y V2. Pongámosle aquí VGS1 más bien y VGS2 a ambos lados. Ok, a la hora de hacer una ley de tensión de Kirchhoff, bueno, hagámosla desde la entrada 1 hasta la entrada 2, siguiendo, bueno, por aquí este camino, que vean que nos va a quedar que Vin 1 menos VGS menos VGS1 va a ser igual a Vin 2 menos VGS2. Entonces nos queda que GM1 por VGS1 más GM2 VGS2 va a ser igual a 0, ya que Vin 1 es igual a VGS1. De esta manera nos queda que VP, bueno, es el nodo que tenemos acá, VP va a ser igual a Vin 1 menos VGS1 y esto nos va a dar 0. Y de esta manera vemos que la tensión que va a haber aquí, bueno, en este nodo va a ser igual a 0, VP va a ser igual a 0, y a esto le vamos a llamar una tierra virtual, ya lo hemos visto para el amplificador diferencial de BJT. Con esto veamos que podemos eliminar, bueno, justamente esta parte que está acá y tener, bueno, los dos circuitos separados. De esta manera, Vout1 va a ser igual a menos GM RD
por Vin 1. O sea, vamos a poder analizar alguna de las dos mitades del circuito, bueno, poniendo que son simétricas, que tenemos los mismos componentes, lo cual es un caso, bueno, ideal en papel. A nivel de layout o de diseño de circuito integrado, bueno, se tiene bastante control sobre los tamaños y las dimensiones y bueno, que todos los componentes sean iguales, pero nuevamente dentro de ese mismo layout van a haber mínimas diferencias por la construcción, que esto se va a alejar, bueno, un poco de este modelo ideal, pero se aproxima bastante. Vout2 va a ser igual a menos GM RD por Vin2. Y de esta manera podemos obtener una expresión para la tensión diferencial. Vout1 menos Vout2 entre Vin1 menos Vin2. Eso nos va a dar igual a menos GM RD. Esta va a ser la ganancia diferencial, que vemos que es la misma de las etapas individuales. Y esto es justamente el caso que tuvimos para el amplificador diferencial BJT. Con esto llegamos al fin de la lección. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención.